El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia, está cambiando los corazones de los oyentes, de los que nos ven por este prestigioso canal. Como siempre, voy a llevarles a ustedes un mensaje de salvación basado en la palabra de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, el verso 12 al 15. Está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo, cierto, con una noticia, una buena nueva a Timoteo, su hijo espiritual. Dice lo siguiente, habla Pablo acerca del ministerio de él. Doy gracias al que me fortaleció, habla de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna que deben recibir todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, la palabra de Dios llega a sus oídos. Dios se encargará de llevarla a su corazón. Miremos en este pasaje sagrado cómo Dios cambia el título de malhechor, que era Pablo, lo cambia en un título de honor. Cierto, 3 cosas tenía Pablo antes de ser convertido a Cristo. Allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el encuentro personal que él tiene con el Señor Jesucristo. ¿Qué era entonces el famoso Saulo de Tarso, o Pablo también? Era blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero aquí en el capítulo 2, en el verso 7, dice, en la misma carta, el mismo contexto, dice a Timoteo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Dice, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dios transforma, querido televidente, las cosas malas en buenas. Aquí la historia sagrada lo dice, lo reitera Pablo a Timoteo, diciéndole, recordándole lo que era él, o lo que había sido antes de ser ese gran apóstol. El apóstol Pablo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia cristiana, un injuriador. Mire esto, cómo cambia. Y luego Dios convierte ese título de malhechor, cierto, le da dignidad a eso y lo convierte en un título de honor. ¿Cuál es el título que le da Dios a Pablo después de convertido, después de que tuvo su encuentro personal con Cristo? Bien importante esto, lo convierte en apóstol, en maestro y en predicador. 3 cosas tenía Pablo antes de ser apóstol, cierto, malas, era un malhechor. Le cambia esas cosas malas en 3 buenas, ministerialmente hablando. Le da el ministerio de apóstol, le da el ministerio de predicador, cierto, puede ser un evangelista, y le da el ministerio de maestro, cierto, maestro de la palabra de Dios. Yo hago un paréntesis y les recuerdo a los televidentes que están conociendo de la palabra, ministerios como tal bíblicos que el Señor da, son 5 nomás: el de apóstol, el de profeta, el de pastor, el de maestro y el de evangelista. Son esos los que da Cristo, esos 5 ministerios o cargos sagrados para poder ministrar su santa palabra. Para obtener el título de honor, ¿qué debemos hacer? Hacer lo que hizo aquí Pablo. Dice que reconoció que lo hizo por ignorancia, reconoció que lo hizo por incredulidad, ¿cierto? Dios usa hasta el mismo sufrimiento en la humanidad para tratar de ¿qué? De cambiar los ideales humanos, ¿cierto? Con Pablo lo hizo, con muchas personas lo ha hecho y lo sigue haciendo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Cristo no cambia.
Él es trascendente, Él sigue siendo el mismo Señor, sigue salvando, sigue cambiando corazones, sigue transformando, sigue salvando. Él es trascendente en todo el sentido de la palabra. Las cosas profundas de Dios se descubren en el sufrimiento. Por ahí hay una parte bíblico, en otra parte sagrada, donde Pablo reitera y narra todos los sufrimientos. Dice que 5 veces fue azotado por los judíos, dice que fue víctima de naufragios, tuvo desvelos, tuvo hambres, peligros de ríos, peligros de ladrones, ¿cierto? Eso el gran apóstol. Por eso las cosas profundas de Dios se descubren en el sufrimiento. Nadie bíblicamente que esté aquí compilado, escrito, personajes humanos como nosotros, Dios los formó en la comunidad, para nada, todo lo contrario. El mismo Cristo dio ejemplo de eso, ¿cierto? Para obtener y conocer las cosas profundas del Señor. ¿Qué fue lo que obtuvo Pablo? O el Saulo de Tarso, que era antes un blasfemo, antes era un perseguidor, antes era un injuriador, ¿cierto? Y después obtuvo las cosas profundas de Dios. Fue el gran apóstol, fue el gran maestro de la palabra, ¿cierto? Y fue el gran predicador que fundó cientos o tal vez muchas iglesias por todas las partes donde el Señor le guiaba a que las abriera o a que formalizara iglesias donde se predica la palabra de Dios, la sana doctrina, la fe correcta que es basado en la palabra de Dios. Conocer por estos tiempos a Cristo, mire querido televidente, ponga cuidado, es una necesidad. ¿Y por qué? Porque necesitamos ese título de honor, necesitamos que Dios nos cambie esos malos hábitos, ¿cierto? Y nos lo convierta o nos los convierta en buenos hábitos. Necesitamos, como decía yo esta mañana, ¿cierto? En el devocional por la radio, necesitamos que Dios nos cambie esas groserías en palabras de bendición, en palabras de amor, en palabras de cordura, en palabras agradables. Necesitamos que Dios nos cambie esas palabras de maledicencia, ¿cierto? Que salen por nuestra boca. Esas palabras de reniego, cierto, que nos las cambie por palabras buenas, que nos dé ese título de honor como se lo dio a Pablo. Una doctrina, una religión o una fe que prohíbe la palabra de Dios, dice que se ubica en un mundo racionalista lejos de la verdad de Dios. Por eso es que estando uno en una religión cualquiera, las cosas, la vida no le cambia tan fácil. ¿Por qué? Porque es que Cristo tiene que llegar al corazón y cambiar esos ideales humanos. Cristo tiene que llegar a la mente y transformarla. ¿Sabe quién era Pablo en este suceso de 1 Corintios 1:12? Era, lo vuelvo a reiterar y lo repito las veces que sea, lo dice, era un blasfemaba contra la palabra de Dios, contra Cristo, contra el Mesías, lo perseguía. Precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando Pablo tiene el encuentro personal con Cristo, iba camino a Damasco. ¿A qué iba? A traer a cristianos para ajusticiarlos, para matarlos, para obligarlos a blasfemar, para obligarlos a decir mentiras. Él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y en el viaje de Jerusalén a camino a Damasco es cuando tiene ese encuentro personal real con Jesucristo, esa experiencia con Jesucristo. Eso es lo que todo ser humano tiene que pasar, tiene que experimentar, ¿cierto? Sentir ese título de honor, que sus hechos malos se le cambiaron en buenos, ¿cierto? Que sus hábitos malos se le convirtieron en buenos, que sus pensamientos malos se le convirtieron en buenos. Eso es lo que dice la Escritura, ese es el proceso. La labor de nosotros como predicadores, enseñadores, ¿cierto? De la palabra, ¿cierto? Es llevar el mensaje tal y como está escrito, tal como Dios lo dice. Eso se llama un predicador, no sacar de nuestro propio corazón cosas que Dios no manda. A veces la gente se incomoda, ¿cierto? Porque la palabra molesta. Si la palabra no molesta en su corazón, pues sencillamente estamos es como torciéndola o desviándonos de la verdad, de las sendas, como dice en otra parte la Escritura, saliéndonos de la fe correcta, saliéndonos del camino correcto, ¿cierto? Así que ¿cómo puede una persona obtener un título de honor? Pues estando cerca de Dios. Hay por ahí una prédica tal vez que yo grabé que dice que una vida sin Dios es como una hoja seca que el viento lleva de un lugar a otro. Una vida sin Dios
anda en el mal. Eso, mire, eso es más infalible que saber que estamos de día, que saber que mañana amanece, ¿cierto? Eso es más seguro que el amanecer de cada día. Una vida sin Dios es como una hoja seca que el viento lleva de un lugar a otro. Título de honor, ese es el tema de hoy. Se lo dio Dios a famoso apóstol Pablo, ¿cierto? De ser, mire esto, de tener 3 cosas feas, llamémoslo así en resumidas cuentas, le dio 3 cosas muy buenas. Recuerdo la historia de Pedro cuando él lo niega, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo negó Pedro a Jesucristo? Lo negó 3 veces. Luego le reitera, ¿cierto? Cuando lo llama a hablar cara a cara al Señor Jesucristo, y le reitera y le da ese título de honor. ¿Cómo se lo dio a Pedro? De la siguiente manera. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, claro, tú sabes que yo te amo. Entonces le dice: apacienta mis ovejas. Ahí le reitera tal vez la primera negación. La segunda negación, la negación fue algo malo, ¿cierto? Negó a Jesús 3 veces. La segunda le vuelve a hacer la misma pregunta Jesús a Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le contesta y le dice: pues claro, Señor, yo sé que te amo, ¿cierto? Apacienta mis corderos. Ahí le reitera un título de honor: ser el gran apóstol Pedro. Mire eso, cómo las cosas de Dios cambian lo malo en bueno. Y en la tercera oportunidad Jesús le dice a Pedro la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Estaba sorprendido Pedro por eso, y le dice: apacienta mis cabritos. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio ese título de honor, como se lo puede dar. Tal vez a mí ya me lo dio, ¿cierto? Por eso estoy predicando frente a esta cámara, por este prestigioso canal, la palabra de Dios. Claro, usted en algún momento me puede preguntar, me puede averiguar. Claro, a mí no me da pena contar mi vida pasada. Pablo no le dio pena contar que era un blasfemo, ¿cierto?, a la Iglesia Universal de Cristo. En la primera carta de Timoteo dice que era un blasfemo, un perseguidor, imagínese eso, y un injuriador. Él narra también en otra parte bíblico todo lo que hacía con los judíos o con los cristianos de la época, ¿cierto? Cómo los obligaba a decir mentiras para poderlos ajusticiar. Cómo era que él los arrastraba y los traía ante los tribunales para poderlos juzgar. ¿Por qué causa? ¿Por qué delito? ¿Por qué motivo? Por seguir a Cristo. Eso era Pablo antes de ser el gran apóstol. Pero recibe lo grandioso. ¿Y qué es lo grandioso? Recibe ese título de honor. Ser, ¿cierto? Eso nadie se lo quitó, nadie lo va a cambiar, está latente. Ser el gran apóstol que escribió prácticamente casi todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Las 3 epístolas, todo lo que él hizo, las iglesias que fundó, todos los milagros que el Señor Jesús hizo a través de él, ¿cierto? Todas las liberaciones, todo lo que hizo él, ¿cierto? Después o antes lo que él era, después de haber sido él lo que fue. Por lo tanto, querido televidente, si no tenemos ese título de honor, creo que vivimos sin una esperanza de salvación. Yo lo interpreto de esa manera. La gente hoy día no le interesa eso, el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, porque el reino de los cielos está en una dimensión espiritual, o sea que el ojo humano no lo ve, ¿cierto? Muy aparte a que Dios permita que usted vaya en el espíritu y lo conozca, como muchos a través de la muerte súbita lo han conocido, ¿cierto? Pero uno lo siente. Uno siente esa libertad, siente ese título de honor. Ser cristiano es lo más grandioso. Ser seguidor de Cristo es lo más grandioso, es la experiencia más grandiosa que un ser humano puede tener en esta vida. Por lo tanto, lo invito, querido televidente, a que nos siga mirando, a que nos siga escuchando, ¿cierto? A que, como yo decía en otro programa, en otra misión, que aprendamos las cosas de Dios, que aprendamos a orar, así como los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y Él les enseñó lo que cogieron como repetición el Padre Nuestro. Era una oración modelo que Él les decía: Padre que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad, todo el contenido. Pero no era para repetir siempre esa oración, es para sacar lo que está aquí, decirlo por acá al Señor. Por lo tanto, estamos a tiempo, a buen tiempo. ¿Sabe de qué? De recibir ese título de honor como lo recibió el gran apóstol Pablo. Dios los bendiga, no nos deje de ver, nos vemos pronto, Cristo nos ama.
El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.